contar con la pesca está claro que es una muestra de inteligencia por parte de AgriFood Comunicación y me parece muy, muy positivo. En el caso del apasionante mundo de la pesca, como podéis imaginar, tenemos una grandísima dependencia del gasoil, del combustible de toda la vida. La grandísima mayoría de los barcos del mundo, de la Unión Europea y de España, utilizan el gasóleo pesquero. Que durante estos últimos años, con todas las cosas que nos han pasado, llegó a multiplicarse llegan a un 300% del incremento del coste del gasóleo. Y llega a suponer hasta el 60% de los costes de explotación de las empresas que gestionan los barcos. Ahora está más o menos a la mitad de lo que ha llegado a estar, pero muy por encima de los precios normales que teníamos antes de todas las crisis estas que hemos vivido. Ahora está en torno a 0,65 en cifras redondas euros por litro, cuando estaba en un precio inferior a 0,30. 0,65 porque el gasóleo pesquero, igual que el marítimo de la flota mercante y el aéreo, no tienen impuestos. Estamos exentos de impuestos por el tema de la competencia internacional. Bueno, pero dicho esto, y por ese motivo, nosotros somos los primeros interesados en intentar buscar alternativas que sean, por supuesto, más baratas y que sean viables desde el punto de vista de las infraestructuras, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del suministro para nuestros barcos. Pero para hacerlo así, está claro que necesitaríamos barcos nuevos y necesitaríamos encontrar una fuente de energía alternativa que fuera la solución, que al día de hoy todavía no existe. Pero antes de entrar en detalle, me gustaría dimensionar el problema. En el mundo existen 4,1 millones de barcos, según la FAO. De esos 4,1 millones de barcos, 70.000 más o menos, cifras redondas, tenemos en la Unión Europea. En España apenas llegamos a los 8.600. China, solo China, tiene 564.000 reconocidos. No reconocidos no sabemos, pero reconocidos 564.000. Bueno, pues a pesar de estas cifras, de los 4,1 millones de barcos que existen en el mundo, según Naciones Unidas, una de las organizaciones, de las agencias de Naciones Unidas, UNCTAD, las emisiones que producen toda la flota mundial está entre el 0,1 y el 0,5% de las emisiones globales en el mundo. Claro, si nos fijamos, eso son los 4,1 millones de barcos. Si nos fijamos en los 8.600 españoles o los 70.000 de la Unión Europea, os podéis imaginar que la cantidad de emisiones que tenemos es ridícula. Entonces, yo creo que es bueno dimensionar el problema porque también en el mundo de la pesca se pretende conseguir esos objetivos de descarbonización en el año 2050 con 0 emisiones y en el año 2030 con una reducción del 55%. Bueno, pues lo cierto es que nosotros ya desde los años 90 hemos reducido las emisiones de CO2 en la Unión Europea en torno al 50%, debido, por un lado, a los desguaces que ha habido. En España teníamos 22.000 barcos en el año 1986, ahora, como os he dicho, nada más que tenemos 8.600. Y esa reducción se ha producido por eso y se ha reducido también porque, sobre todo, tras la crisis del 2008, las empresas se pusieron las pilas y empezaron a trabajar en reducir al máximo el coste del combustible y conseguir la mayor eficiencia energética posible. Pensando, no podemos engañarnos, en su bolsillo. Esa es la realidad. Pero eso ha tenido como consecuencia también una reducción considerable de las emisiones. Pero como decía al principio, para conseguir una descarbonización completa, a fuerza vamos a necesitar fuentes de energía alternativa, renovar los barcos de hoy en día nos servirían, de esa energía de la que se hablan, ya sea gas natural licuado, ya sea hidrógeno, ya sea amoníaco, ya sea electricidad, que ninguna de ellas hoy en día es viable, necesitaría barcos mucho más grandes. En el caso del hidrógeno, por ejemplo, necesitaríamos barcos 4 veces más grandes para poder llevar el combustible, el hidrógeno, a bordo. Cosa que hoy en día es impensable porque, entre otras cosas, tenemos una legislación europea que nos limita la capacidad pesquera. La capacidad se mide en los barcos por GTs, gross tonnage, el tonelaje bruto, multiplicado por los kilovatios del motor del barco, y no te dejan superar un umbral que tiene España y que tiene cada flota. Es decir, que si quisiéramos
construir barcos nuevos que fueran más grandes para poder incluir una fuente de energía alternativa que tuviera una densidad diferente, pues necesitaríamos a la fuerza cambiar la legislación. Pero no solo tenemos el problema de las energías alternativas, sino que tenemos los problemas de la logística y del suministro, porque no es lo mismo faenar en las aguas españolas, donde a lo mejor algún día pues, puede haber suministro de la fuente de energía que se cree, o en la Unión Europea, sino que necesitamos ese suministro en el mundo, porque nuestra flota pesca no solo en España y en la Unión Europea, sino que pesca en terceros países, pesca en alta mar y se está moviendo por todos lados, en el Atlántico, en el Índico, en el Pacífico. Es decir, que si algún día encontramos la solución, esa solución tiene que ser global y mundial, porque si no, nos quedaríamos realmente con. Cuando se habla de estas alternativas, a corto plazo, la única viable que vemos es la de los biocombustibles, que no necesita cambiar el motor, unos pequeños ajustes y no necesita barcos nuevos. Pero eso también tiene sus problemas, entre otras cosas, por la competencia que hay por esos biocombustibles y, por otro lado, por si el origen es el campo. Al final, el utilizar esas materias primas del campo para transformarlo en combustible puede estar quitando alimentos a la población. De ahí que se hable de los biocombustibles o de los ecocombustibles avanzados, que es por lo que nosotros apostaríamos. Pero también tenemos ahí la competencia del mundo aéreo. Digo el mundo aéreo porque se supone que el transporte por carretera algún día pues será eléctrico, será las cosas que se han hablado antes. Pero el aéreo tiene el mismo problema que nosotros, de espacio y de autonomía. Con lo cual ahí tendremos una serie competencia. Aparte de los problemas de capacidad que mencionaba, otro de los problemas que tenemos es que no existen ayudas para la renovación de la flota y las que existen para modernización son una cantidades, por un lado, pequeñas y para unos criterios de elegibilidad también muy peculiares que afectaría a muy poca flota. Si queremos barcos que en el futuro apuesten por esa descarbonización, habrá que construirlos. Lo he dicho en 4 ocasiones porque es una medida fundamental. Y para eso necesitamos una financiación específica. El Fondo Europeo Marítimo y Pesquero hoy en día y de la Agricultura no cubre esas necesidades. Habría que reformar ese reglamento o poner un fondo específico para poder afrontar esa reconversión total de la flota europea. Si al final encontramos esos barcos nuevos y tenemos esa fuente de energías alternativas, que hoy en día, insisto, no existen, necesitaríamos capacitar a los tripulantes. No es lo mismo manejar amoníaco, que es una fuente de energía bastante tóxica y peligrosa, que el combustible tradicional. O sea, que requeriría formación, igual que el hidrógeno o cualquier otra formación de nuestras tripulaciones. Ahora se ha puesto de moda el pedir impuestos para todo, para fomentar la descarbonización. También la Comisión Europea ha planteado meter un impuesto al gasóleo pesquero. Eso sería pegarle un tiro, vamos, cargarse al sector pesquero. Si ya tenemos serios problemas con los precios que estamos pagando, si encima nos lo metieran, pues no tendría ningún sentido. Sobre todo sabiendo que no existe esa fuente de energía alternativa, pues si la tuviéramos y hubiera que hacer un esfuerzo para meterla a bordo, bueno, pues podría entender que la Comisión Europea dijera, venga, vamos a incentivar esto con que todo el mundo se ponga las pilas y meta esa nueva fuente de energía, vamos a aplicarle un impuesto para que la gente cambie. Pero es que no existe, con lo cual, esa fuente de energía alternativa, con lo cual, esos impuestos, nuestra posición es clara, no podrán imponerse en la Unión Europea hasta que haya una fuente de energía alternativa, hasta que existan unos barcos nuevos y hasta que esas infraestructuras de suministro también se den no solo en la Unión Europea, sino en el mundo. Si no, van a acabar con el sector. Y bueno, para ir terminando, la transición energética, bueno, la necesitamos, tiene que ser al mismo tiempo o pensando al mismo tiempo en la logística, en la financiación y en la legislación, porque si no vamos a tener problemas. Pero dicho esto, el sector pesquero es el primero interesado en que esas nuevas tecnologías estén disponibles y que podamos afrontar ese reto, siendo la proteína animal más saludable que existe en el mundo, con menor impacto de huella de carbono en su producción, con una huella hídrica casi nula, y que además de todas las propiedades nutricionales que tiene, generan
previenen un montón de enfermedades y, como siempre digo, Ricardo, produce felicidad de forma natural porque induce unos cambios en las neuronas que genera un neurotransmisor llamado serotonina que produce felicidad de forma natural. Así que si además de descarbonizar conseguimos que la gente consuma mucho pescado y esté más feliz, pues yo creo que nos irá mucho mejor a todos.